Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y ya lo tenemos conectado en nuestro locutorio virtual y ustedes lo van a escuchar si es que lo están haciendo a través de alguna de nuestras frecuencias o a través de la radio del auto, a través del dispositivo móvil. Es nuestro Javier Álvarez que nos viene con su columna. Hay tantas cosas que están pasando, como siempre, en este país. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenos días, Ángela, Leslie, un gusto saludarla. ¿Qué venimos a conversar hoy día, Javier? Mira, vamos a conversar sobre algo bien relevante, pero que pasó medio, yo diría un poco subterráneo. Medio colado. Medio colado, claro. Y yo creo que está, porque esto es política pública, y toda la política está muy marcada hoy día por el debate constituyente, está ocupando el gran espacio. Pero me pareció importante conversar sobre el tema de la ISAPRE, porque hubo una noticia bastante importante que ocurrió la semana pasada, en que puede ser una luz de esperanza dentro de todos los problemas que uno ve y que en realidad observa, ¿no es cierto?, un debate político extremadamente polarizado. Y aquí hay una señal interesante, porque frente a la incapacidad del Ejecutivo de, ¿no es cierto?, proponer alguna solución al evidente problema financiero del sistema ISAPRE, que recordemos, ¿no es cierto?, se remonta esto al supremazo en noviembre del 2022, ¿no es cierto?, donde hay una resolución, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema que establece que hay unos cobros en exceso que ocurren desde el año 2020 por la adecuación de la tabla de factores. Y ¿no es cierto? Y como ya hemos conversado muchas veces, este es un problema que se remonta, ¿no es cierto?, al año 2010, cuando empieza la judicialización por el aumento de los planes. ¿Para qué vamos a volver sobre eso? Pero básicamente, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, tal vez un poco imprudentemente, la Superintendencia de Salud hizo un cálculo que lo dio a conocer a la opinión pública, que habló de una deuda de 1.450 millones de dólares que generaba esta resolución. Y la verdad es que el Ejecutivo lo único que ha hecho es estado pidiendo prórrogas. Ha pedido 2 prórrogas ya, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema para ver qué solución plantee, para en el fondo hacer efectivo este fallo. Y como ya estamos un poco acostumbrados al parlamentarismo de facto, ¿no es cierto?, yo creo que el senador Juan Luis Castro tuvo mucho que ver en esto como presidente de la Comisión de Salud, que recordemos además está, ¿no es cierto?, Francisco Chaguán, Sergio Gaona, el senador Latorre, ¿no es cierto?, la Revolución Democrática, y la senadora Órdenes. Es una comisión de 5 personas que dirige Juan Luis Castro. Y él asumió aquí en esta cuestión un rol como protagónico, porque creo que siendo médico y serio, entiende la crisis sanitaria que se puede producir si las ISAPRES colapsan, digamos. Y lo que hizo fue algo que no es muy novedoso, digamos, que es convocar a una comisión. Pero lo novedoso que tiene esta comisión es que se logró establecer una real, digamos, ¿no es cierto?, deseo de trabajar y de sacar adelante este tema poniendo a los pacientes por el frente. Esto yo se lo he escuchado a varios comisionados, en que en el fondo dijeron, mira, vamos a dejar un poco de lado nuestra ideología, nuestra posición política, porque está en una comisión de 12 expertos, donde habían economistas, habían salubristas, ¿no es cierto?, y fue liderada por 3 coordinadores. El doctor Nájera, eran 3 doctores, doctor Nájera, Carlos Cuadrado, doctor Carlos Cuadrado, y el doctor Emilio Santelice, exministro. Ellos, y básicamente, sin mucho ruido, ¿no es cierto?, trabajaron intensamente durante un periodo del orden de 3 meses, y esta comisión la semana pasada emitió su informe. Y este informe, básicamente lo que establece, ¿no es cierto?, primero es que establece ciertas verdades, en que dice que el sistema de ISAPRE está desfinanciado. Prueba de ello son las pérdidas que ha tenido, pérdidas sustanciales durante el año 2022 y 2023. Y propone, se va rápidamente a la solucionática, y yo leí el informe, un informe de 105 páginas, que es muy numérico, muy técnico, no es
no hay no hay calificativos, no hay nada, sino que hay números, hay mucho número. Y lo que establece este informe es que para darle sustentabilidad al sistema ISAPRE, que lo consideran fundamental, establece ciertos criterios, que como por ejemplo que la cotización de salud es una cotización social, es de un sistema social, y por lo tanto, bajo ningún punto de vista puede ser menor al 7%. Entonces, existiendo un 30% más o menos de los afiliados a ISAPRE que hoy día tienen planes que cuestan menos del 7% y por lo tanto se les generan excedentes que son como de propiedad de ellos, porque la ley establece que los excedentes son de propiedad y se pueden devolver incluso en dinero. Esta comisión dice no. Estas personas tendrían que haber puesto el 7%. Por lo tanto, eso no es deuda. Y establece además un sistema de mutualización de riesgo, en que dice, mira, los que no han gastado y que tienen excedente, bueno, tienen que financiar a los que han gastado y funciona básicamente como funcionan los seguros, ¿no es cierto? Un grupo de personas que no pueden cubrir los riesgos por sí solos, pagan una prima y que esa prima, ¿no es cierto?, es la que le da sustentabilidad al sistema. Entonces establece además de que para que las ISAPRES tengan viabilidad, pueden pagar su deuda en 10 años. Ellos establecen la deuda en alrededor de algo así como 400.000 millones de pesos, estos son números ya en los que uno pierde las proporciones, ¿no es cierto? Pero son 450 millones de dólares más o menos, y que las ISAPRES podrían pagarlas en 10 años y sin retiro de utilidades. Eso es más o menos la propuesta. ¿Ok? Esta propuesta además pasa porque tenga que haber reajuste en los planes GES por una vez y tenga que haber un reajuste en los planes base de salud por una vez. Estos planes están calculados, como te digo, hay mucho desarrollo matemático y no es igual para todas las ISAPRES. Algunas ISAPRES van a tener que subir más su plan, otras van a tener que subir con alzas más débiles y algunas incluso pueden no subir los planes para darle estabilidad financiera a todas, digamos. O sea, es decir, esto echa como, ¿no es cierto?, una etapa de ajuste del barco, digamos. Hoy día el barco se va hundiendo y lo que hacen esto es que lo dejan en una línea de flotación cero, digamos, que por supuesto estas empresas no van a poder, ¿no es cierto?, retirar utilidades y por lo tanto esto tiende a ser una solución, creo yo, temporal. También se propone en este informe, ¿no es cierto?, que esto es una solución temporal en busca de generar nuevas iniciativas legislativas que puedan, ¿no es cierto?, terminar con todos estos problemas que conocemos de la ISAPRES desde hace más de 10 años, ¿no es cierto?, que esta cuestión del descreme, que esta cuestión, ¿no es cierto?, de que el que se enferma tiene que le suben el precio o lo echan, digamos, definitivamente, esta probablemente existencia de un plan único de salud universal, que es básicamente una ampliación del sistema GES, digamos. Entonces, se le da una solución práctica y que para mí tiene un valor inmenso en lo político, porque aquí logran juntarse en esta solución, este informe lo suscriben 12 comisionados, que como te decía, son de los sectores políticos más distintos, pero y todos suscriben este informe, lo cual es una luz de esperanza de que vuelvan las políticas de los acuerdos, digamos. Esto hubo reacciones, digamos, hablando ya más bien al público, ¿no es cierto?, de que esto no es un perdonazo, de que esto es, ¿no es cierto?, una solución práctica al sistema, pero también a mí me para, ¿no es cierto?, se me prende la ampolleta con algunas declaraciones, sobre todo el que queda muy mal parado aquí, el superintendente, digamos, porque él había dado la cifra de 1.400 millones, entonces queda mal parado y él habla de que, bueno, ellos aplicaron en ese cálculo habían hecho un cálculo literal, eso nadie lo ha entendido todavía qué es lo que significa un cálculo literal, y también hay algunos, ¿no es cierto?, surgen ahí por algunos comentarios, algunos rumores de que esta solución planteada sería ilegal. Y la verdad es que uno siempre que habla con dos abogados, siempre hay 5 opiniones, digamos, entonces
este tema me imagino que es un tema de interpretación que se puede hacer de la ley, y si creo que si hay voluntad política para hacer una interpretación adecuada de esto, esta puede ser por lo menos una base de una solución para un problema que venimos conversando que puede ser muy grande. Uh-huh. Ahora, lo lamentable de todo esto, siento, y vamos a llegar al mismo punto en el que llegamos en infinidad de temas, que es que ¿qué pasa que no se revisa el marco regulatorio del funcionamiento de algo tan importante como es la salud o los seguros de salud, o cómo la gente en el fondo puede usar el sistema antes de llegar a un punto de quiebre, antes de llegar a un punto límite como este? Porque el tema de la crítica a la ISAPRES no es nada nuevo, viene haciendo agua hace harto rato. Lo mismo, ¿por qué no se puede legislar como para que FONASA y las ISAPRES puedan convivir dentro de un ecosistema y un ambiente bueno? Entonces, yo creo que lo crítico y lo preocupante finalmente es como tenemos que llegar a un momento en donde se puede decir el sistema se va a caer por completo para llegar así a conversar. A mí eso es lo que me genera duda, te insisto. Sí, bueno, llegamos a ese punto. Si llegamos a ese punto. Llegamos a ese punto, o sea, aquí la ISAPRE, si se aplica la tabla, como se aplica literal, ¿no es cierto? Bueno, la ISAPRE quiebran al tiro, inmediatamente, por la deuda y porque además, si se consideran ilegales, entre comillas, los subidos, el aumento de precios de los por la tabla de factores, y sobre todo por la prima GES también. Serían dos golpes mortales, digamos. Entonces, llegamos al final. Y por eso es que creo que aquí está primando algo la racionalidad y no vamos a tener esta crisis sanitaria que va a ser real, digamos. Esto no va a ser un problema. Aquí no se puede mantener el statu quo porque tenemos problemas tan serios como el tema de las pensiones, lo cual, ¿no es cierto?, es vergonzoso que en una sociedad como la nuestra, la gente más vulnerable, entiendo que algo se arregló, vulnerable y mayor, ¿cierto?, que por lo menos un avance con la PGU. Esto por lo menos generó algún grado de dignidad en las personas. Eso también fue una solución parche. La PGU puede ser una buena política pública, pero que también... Entonces ¿qué es lo que pasa? Por eso es que veo algo esperanzador. Déjame ser positivo de nuevo, digamos. Qué bueno, qué bueno. Porque lo esperanzador que veo aquí es que en una comisión se puede llegar a un acuerdo. Han habido varias comisiones en las que de uno o de otro lado, dependiendo de quién esté gobernando, se salen de las comisiones. Porque dicen, mira, no, yo no me gustó cómo agarrar esta cuestión, me salgo. En este caso aquí hay un tema bien relevante porque aquí nadie se salió de la comisión y el informe lo suscribieron todos. Y frente a lo que tú decías, no hay que olvidarse, si aquí las soluciones no es que no sean, las soluciones están más o menos claras. El ministro Mañalich y el ministro Santelice, los dos propusieron sendos programas de reformas al sistema ISAPRE, pero en el Congreso durmieron. No se avanzó en el Congreso. Entonces, no es que no se sepa, ni se sepa ni del problema, ni no se sepa de la solución. Es una cuestión netamente política. Yo creo que este puede ser un punto de partida para una solución que ahora va a tener que implementar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Aquí, ¿no es cierto?, la Corte Suprema dio el plazo de los 6 meses, ¿no es cierto?, recientemente, y por lo tanto, todos estos cálculos, todo esto están basados en... Porque el problema persiste hoy día. O sea, hoy día están cobrando de más, según la Corte Suprema, y estos cálculos, esta comisión, que a todo esto tuvo un trabajo actuarial, un trabajo numérico, que no lo hizo la propia comisión. ¿Sí? Encima, esto es como medio para la risa, porque lo hicieron los expertos de la superintendencia. O sea, dentro del grupo que estaba trabajando, también habían expertos de la superintendencia, y ellos eran los que eran como la calculadora de este grupo. Entonces la comisión le da la instrucción, le decía, a ver, hágate este cálculo. Haga el cálculo, ¿cuánto tienen que subir los planes de la ISAPRE si es que la prima GES sube 0,1 UF por mes? O usted sube 0,2 UF por mes. Y esto, por otro lado, ¿no es cierto?, le daba los cálculos. Entonces, lo que viene,
Ese es el tema, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es ver si realmente hay voluntad de parte del Ejecutivo de patrocinar un proyecto de ley que se le ha denominado la ley corta, ¿no es cierto?, que recoja las recomendaciones de esta comisión, porque el resultado de este trabajo de esta comisión es no vinculante. Es, digamos, la comisión de salud del Senado le encarga a esta comité de expertos, digamos, que haga este informe, pero no es vinculante ni por el lado de la Comisión de Salud del Senado, ni tampoco es vinculante por el lado del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver, ¿no es cierto?, es las señales que va a dar el Poder Ejecutivo con respecto a este informe, porque no ha habido una opinión. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a ver si existe la real voluntad de, ¿no es cierto?, de generar una solución de acuerdo, que al menos en esta comisión de técnicos hubo acuerdo para plantear una solución que le diera viabilidad al sistema, estabilizara el sistema, y que también esta propia comisión técnica dice que no es la solución definitiva. O sea, esto solamente es como va a decir, mire, el barco no se va a hundir y lo vamos a dejar en una línea de flotación que pueda permanecer. ¿Y cuánto más resiste esta medida parche? Porque de parche en parche se ha ido funcionando hasta que llegue una nueva crisis. Pero y por mientras, ¿qué hacemos? Porque en el fondo Sí. todavía no tenemos una solución. ¿Y qué pasa? Bueno, se ha informado, por ejemplo, esta fuga también de personas, pero también recién Javier dice, siguen cobrando además la ISAPRE. ¿Qué pasa en este intertanto en que no tenemos una solución? Bueno, en estos momentos lo que ha predominado el statu quo, digamos. ¿Ah? Y lo que hay que entender, y esto yo lo puedo decir porque soy político, digamos, pero lo voy a repetir, digamos. El sistema de salud privado está desfinanciado. ¿Por qué? Porque aumentaron los costos, aumentaron las licencias médicas y no les han permitido subir los precios de la ISAPRE. Y lo que hace esta solución, en términos bien políticamente correctos, lo que dice es, mira, la deuda es menor, se chuteó para adelante, y además tenemos que permitirle que suban los precios. Es decir, yo debo decirle a las personas, digamos, a los consumidores de este sistema, es que le van a subir el precio. Pero la alternativa es que el sistema desaparezca. Entonces, lo mismo que, ¿no es cierto?, la gente que tiene seguro de auto. Oiga, le subieron la prima al seguro, bueno, usted siempre tiene dos alternativas. O paga la prima nueva, o deja de tener seguro. Y en este caso, lamentablemente, esto es lo que ha pasado. Yo creo que había una muy mala política pública en los últimos años de no permitir el reajuste de los precios. Creo que lo que propone la Comisión es bastante inteligente, porque en salud, que es una industria muy grande, muy vulnerable, que debería ser muy regulada, no existe un panel de expertos. Como lo vemos en el transporte público, como lo vemos, por ejemplo, en el mercado de la energía, en que hay comités de expertos que toman decisiones que son más bien, que velan por el sistema más que por la empresa o por una línea ideológica o por técnico. Entonces, esta comisión lo que propone es la conformación de un comité de expertos que justamente lo que vaya permitiendo es, ¿no es cierto?, validar, por ejemplo, lo que sea un IPC de la salud. O sea, que permita que los precios se puedan ir ajustando en la medida en que los costos aumentan, de manera que el sistema no se desfinancie. Pero la realidad, Leslie, lamentablemente es esa. Este sistema está con primas que, si se cobraran las primas que realmente, ¿no es cierto?, dice la Corte Suprema, con, ¿no es cierto?, mantener fija la prima GES y aplicar la tabla de factores del año 2010, este sistema estaría quebrado. Entonces, la única manera de ajustarlo a esto, sin usar recursos públicos, por supuesto. Tampoco aquí, ¿no es cierto?, hay que decir las cosas de verdad, digamos. En general, las rentas más altas son las que están en el sistema ISAPRE. Entonces sería tremendamente regresivo que, por ejemplo, el gobierno pusiera la plata.
Aquí lo que lamentablemente tenemos que entender es que tenemos que terminar con algunas malas prácticas, por ejemplo, que este tema de las licencias fraudulentas, ¿ah? Que generan un costo enorme para el sistema. ¿Ah? De hecho, es otra medida que propone esta comisión, ¿ah? Que endurecer las penas, ¿no es cierto?, para tanto los usuarios que usan licencias falsas como al médico que extiende la licencia falsa. Es que y ahí hay que elevar los estándares de nosotros recién en Fuera del Aire estábamos hablando, ahí hay que elevar los estándares de fiscalización, porque en el fondo el sistema para el tema de las licencias es toda una maquinaria bien importante. Oye, pero si esa es de una de las prácticas que nosotros conocemos, pues si decís, oye, bueno, ¿y te conseguiste una licencia o no te conseguiste la licencia? Está como en la cultura, digamos. Entonces, bueno, estas prácticas así son las que finalmente hacen colapsar un sistema, y lo otro es que también tienen que favorecerse políticas que hagan contención, y esto es un poco más técnico porque en general hoy día los contratos entre la ISAP y los prestadores, a pesar de que ha habido migración, pero en general la gran mayoría es lo que se denomina fee for service, es decir, uno entra a la clínica y no sabe cuánto le va a costar la cuenta. ¿Ah? Y dice, mire, está 4 días, le cobramos menos, si está 6 días, si está 6 días paga más, si está 10 días paga más. ¿Ah? En cambio, otra modalidad son planes asociados al diagnóstico, o sea, solución por diagnóstico. Es decir, mire, si usted tiene una apendicitis, usted va a pagar $1.000.000. Que funciona muy bien en el sistema público. Funciona bien en el sistema público, y lo que tenemos, pero si funciona en el sistema privado también, si lo que pasa es que no lo vemos, porque el GES es eso. Sí. Entonces, en el GES hoy día hay cubiertos. Esa medida funciona. Claro, hoy día el GES tiene 87 patologías que están cubiertas, que el paciente no es un sistema de libre elección, eso sí hay que decirlo, ¿no es cierto? Porque a ti tú cuando tomas tu plan GES, tú sabes cuál es tu prestador preferente, y por lo tanto, pero tú sabes, tienes una cuenta conocida, y por lo tanto ese sistema funciona con. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que aquí, cuando uno tiene voluntad para arreglar un sistema, se puede avanzar. Lo otro, las soluciones mágicas refundacionales no funcionan. Aquí los cambios tienen que ser de a poco, si no lo que uno hace es un Transantiago. Entonces, la gradualidad con inteligencia me parece que es algo importante, y me parece que esta comisión lo tiene claro, porque lo que propone es una solución intermedia para primero estabilizar el barco, y después decimos ya, estabilizamos el barco, ahora le vamos a poner motor nuevo, sabemos que tenemos que arreglar, ¿no es cierto?, la cabina, sabemos que tenemos que arreglar un montón de cosas, y eso está dicho en este informe, en esta comisión está recogido, y son las cosas que todos sabemos, las cosas que nos molestan a todos, que el sistema es poco solidario, que el sistema es discriminatorio, ¿no es cierto?, que el sistema es enredado, que hay poca transparencia para poder elegir planes, no te puedes cambiar, quedas cautivo, todas esas cosas las sabemos, pero esas cosas no las podemos arreglar si es que el barco se hunde. Javier Álvarez, nuestro columnista, hablando de un tema que, claro, habíamos comentado la semana pasada acerca de esta comisión, del trabajo que iban a hacer, de las expectativas que hay al respecto de esto, y que por supuesto él ha venido a profundizar el día de hoy. Te queremos agradecer, Javier, por tu tiempo. Muchas gracias. Oye, lo hicieron súper efectivo esto, calladito, ¿no es cierto?, llegando a acuerdos, como es la buena política. Ojalá que se repita también en otros temas. Listo, muchas gracias y que tengan muy buena semana. Tú igual. Gracias, Javier. Chao.